como lo dije, hay varias maneras de escribir todo esto. Ok, si estamos bien, podemos escribir. Primero vamos a crear un ID. Alors, acá sí, yo había olvidado de hacer una cosita. Es la siguiente. Voy a modificar mi cliente ID de Automatic ID a Text ID. Okay. Y le voy a guardar lo que queremos, un 50. Okay. Yo vuelvo a sincronizar. Ahora, esto no tiene consecuencia. Okay. Normalmente es cierto que la gente está más acostumbrada a utilizar un Automatic ID, pero aquí el ID lo utilicemos, vamos a crearlo, lo creamos por programación en este caso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo tengo que eventualmente crear un ID temporal si no se hace correctamente la parte conectividad. Entonces, vamos a decir clientes.clientes ID es igual a, alors, temp o temporal, como quieren, más un num to string, vamos a pasar un numérico a una cadena, vamos a hacerlo sobre un random entre dos cadenas, coma, hop y hop. Alors voy a hacer un copiar-pegar al lado para no olvidar un 0, 1.000.000 y con un 0 más. Así estamos trabajando entre dos grandes valores y la probabilidad de crear un ID temporal que sea igual es completamente nula. Ok, entonces aquí hemos creado nuestro cliente ID temporal en caso que no tengamos una conexión. Alors después es parámetro y string, eso no cambia. Vamos a decir nuevo, en lugar de upgrade, nuevo cliente. El ID no lo estamos recuperando. Ok, lo que estamos recuperando es el nombre nomás, dirección, ciudad, etc. Todo el resto está bien. Eso no cambia. Esto no cambia. Ok, y donde sí vamos a tener que hacer algo es, vamos a recuperar una información, porque lo que me interesa es recuperar el ID que me va a devolver Postgres. Entonces vamos a volver a escribir my string result is a string. Y no sé si me han dado cuenta antes, pero lo que hemos preparado, HTML to mobile, es genérico. Entonces ya, 2, 3, 4, 5. Él devuelve, lo que va a devolver es lo que yo quiero afectar. ¿Ok? En este caso, yo lo manejo como yo quiero desde WebDev. Desde WebDev, yo puedo devolver una cadena de 10 kilómetros de largo, como yo puedo devolver solamente un ID. En este caso, va a ser el ID que vamos a devolver. Entonces, si todo se ha pasado bien, vamos a devolver el ID. Entonces, ese ID va a sustituir el ID temporal que hemos afectado. ¿Ok? Clientes ID es igual a ese my string result. Alors, en este caso, no se necesita actualización. Todo está bien. Del otro lado, se necesitaría actualizarlo y realmente este no estaría sustituyendo estaríamos grabando o guardando los datos con un temporal y un ID un ID aleatorio. ¿Ok? Yo pienso que es muy sencillo, hash add y un close, todo bien. ¿Ok? De este lado ya hemos terminado. Voy un poquito rápido, pero tendrán en el futuro la oportunidad de volver a ver esto más tranquilamente. De la parte de WebDev, igual, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer un nuevo, un N
Alors, N position nuevo cliente, vamos a decir. Nuevo cliente is INT. ¿Ok? Position es parámetro de, en este caso, hop. Entonces, de este caso, se llama, si no me equivoco, se llama nuevo cliente. Como le dije, importante tener cuidado en esto. Ok. Entonces, si entra por este, pues vamos a hacer otro. Else is, else if. Como lo pueden ver, esta página, la única cosa que hace es servir a decir por qué carretera me voy. A la derecha, en la mitad, en la izquierda, yo hago mi procedimiento, yo devuelvo información o no devuelvo información como lo quiero. Es una página blanca y es completamente, es algo realmente, como lo pueden ver, muy sencillo. Entonces, nuevo cliente, vamos a crear, vamos a devolver una información acá. Entonces, if, n position, nuevo cliente más grande que 0, then. En este caso, sí vamos a devolver una información. Entonces, htm datos es igual a lo que vamos a recuperar de un método que vamos a llamar nuevo cliente, en lo cual le vamos a pasar parámetros ese parámetro. Ok, esta no existe, la podemos crear en global, nuevo cliente. Alors, nuevo cliente, le pasamos ese parámetro acá, y así todo el mundo está contento. Ah, claro, no está el result, vamos a crearlo. Ok, entonces, igual vamos a recuperar. Alors, ese parámetro es igual a replace, como lo hemos visto antes, ese parámetro de nuevo cliente igual. No olvidar el igual, además si lo olvidan se van a dar cuenta. Ok, esto está bien. Ponemos las dos variables que habíamos creado antes, isString para el retorno y ese cadena datos isString. Ahora es mi manera de trabajar, ustedes pueden trabajar como quieran, ¿no? Y result ese retorno. Okay, entonces acá ya no tenemos problema de compilación, todo está limpio. Ok, entonces vamos a seguir. No es completamente terminado. Alors, de nuevo, lo mismo, record arrays is dynamic arrays. Hop. Ah, es que me gusta escribirlo así yo. Ok. Claro que él toma la chart de programación. Es igual a new arrays of 1 by 1 strings. Y for each string. Ese elemento, podemos hacer copiar-pegar, ok, pues lo vuelvo a escribir rápidamente, ese parámetro, separated, cuando lo hacemos varias veces ya nos queda bien en la cabeza, end directamente, entonces string to arrays, ese elemento a record arrays. Ok. Y cliente punto clientes es igual a, en este caso, cuidado, porque es el primer parámetro que entra, que es el cliente, y no el ID. El ID no lo estamos transmitiendo. Ok. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
si no me equivoco, dirección. Tenemos después ciudad, tenemos país, tenemos email y teléfono. 2, 3, 4, 5, 6. Tras de esto yo hago un hash add, clientes, y yo recupero en un variable SID, por ejemplo, isString. No hay problema de afectar un string al cliente ID. Vamos a recuperar num2string. Estamos recuperando entonces lo que nos devuelve la base de datos de Postgres clientes.clientes ID. Entonces ya vamos a recuperar acá. Entonces acá vamos a decir que es cadena datos es igual a crypt, ok, de SID con un password. Pardon. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y ese retorno, alors siempre yo lo hago así, yo lo hice así en este ejemplo, ok, nuevo, yo repito, no es obligatorio y ni inicia cadena. Como lo tengo yo del otro lado, es inicia, si no me equivoco. Vamos a ver en otras. Hop, es inicia. Ok, es esto. Entonces, hop. Utilizando las mismas variables es más fácil. Result. Yo creo que le había hecho el result. Ya. Ok. Entonces ya esto es perfecto. Ya esto va a funcionar. Device. Lanzamos nuestra página. Es completamente transparente, como lo pueden ver. Y en la parte acá, clientes, vamos a crear un cliente nuevo, que es el último que ha escrito en la base de datos, Juan Carlos. Juan Carlos Ruiz Valencia. Okay. Dirección, calle de, no sé, calle del Recafetero. En Medellín, Colombia, email juancarlos@gmail.com y un teléfono 310. Ok, enviar. Ya, aquí está. Perfectamente. Vamos a ver en el lado de WinDev, de WebDev. Entonces, WebDev, vamos a lanzar la interfaz normal. Aquí está. Ok. Claro que está en Postgres. Y claro que está acá también, en cualquier parte, como lo pueden ver. Clientes. Aquí recuperó correctamente el ID 4